Muy buenos días, amada iglesia. A todos los que no he saludado en este día, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Ahí donde usted está y con los niños aquí, yo le pido que vamos a orar, vamos a decirle: amado Señor, gracias porque nos has extendido tu misericordia esta mañana. Gracias porque te ha placido, Señor, que podamos venir a adorarte, a alabarte, a bendecirte en comunión, en armonía como hermanos. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y seas tu Espíritu Santo convenciendo y llenándonos. Amén y amén. Los chicos pueden pasar a Peniel Churquix, que papá Dios les va a bendecir grande y poderosamente en esta mañana. También queremos recordarles que el jueves de Semana Santa vamos a estar en ayuno. ¿Cuántos ya sabían que vamos a estar en ayuno? Amén. Vamos a estar en ayuno, Dios mediante, este jueves desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que para que usted se vaya agendando, ese va a ser el único día que vamos a estar alabando y glorificando a Dios durante la semana, y el domingo de manera cotidiana. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la bendición sacerdotal y la declaramos, muchas gracias hermana Eva, Dios la bendiga, de manera reiterativa en nuestras vidas. Así que donde usted está, yo le pido que repita conmigo: que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde, que Él me muestre su favor, que Él me dé su paz, que me levante y se glorifique en mi vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la mañana del día de hoy, miren, en el escritorio hay una presentación. Vengo con algo que creo que nació en el corazón del Señor para su iglesia. Y durante este año, Dios me ha permitido empezar a tener conexiones que yo les llamo diosidencias, conexiones divinas. Y una de esas conexiones es con una hermana que amo mucho, y se llama la hermana Sonia. Ella lleva más años de los que yo tengo de vida en el evangelio, pero es una mujer fuerte. Y resulta que la hermana Sonia sabe mucho de plantas. Ella tiene muchas plantas y ella sabe la diferencia. Yo veo matas, yo veo verde, y mientras yo veo verde, ella está diciendo: esta se llama así, esta sirve para esto, esta se puede multiplicar con el palito, esta con la hojita, esta con la pepa, esta hay que dejarla en agua. Bueno, y en este tiempo que he compartido con la hermana Sonia, aquí ha sido un tiempo de mucha bendición, he empezado a aprender mucho de plantas. Yo no tenía ni idea. Y en ese proceso, hablando acerca de plantas y hablando de la palabra, porque es una mujer que tiene más de 30 años en el evangelio, y empezando a hablar y animarnos los unos a los otros, salió este mensaje para la iglesia. Así que, hermana Sonia, si usted sabe de este mensaje, la bendigo en el amor de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Seamos Buena Tierra. ¿Qué debemos ser, iglesia? Buena tierra. Bueno, el tema de hoy es de esos temas interesantes, profundos. Y de manera reiterativa, yo le pido que me acompañe en la presentación. Para Peniel, como iglesia local, tenemos algunas promesas que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios nos ha dado varias. Una vez yo estaba en ayuno y estaba en oración y tuve un sueño. Estaba junto a un grupo de personas, las cuales no veía sus rostros, y nos inclinábamos en un círculo y nos arrodillábamos y poníamos nuestro rostro, nuestra frente en el suelo. Y yo escuché una voz que decía: si mi pueblo se humilla y ora, yo vendré, les sanaré y restauraré su tierra. Yo hasta ese momento no sabía que eso estaba en la Biblia. Increíble, de verdad. Entonces yo fui y le conté a mamá: mamá,
Mira lo que soñé, porque yo casi nunca sueño, para mí cada sueño son chiquitos, pero son una aventura. Y ella me dijo, eso está en la Biblia. Y desde ese momento es una promesa para nuestra congregación. Así que quiero que se la aprenda, además de que la gloria postrera será mayor que la primera, además de que vamos a tener un encuentro cara a cara con Dios, Génesis 32:30, G2:9, también está esta. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y hoy que estamos hablando de ser buena tierra, pues es oportuno recordar nuestras promesas como iglesia local. Ahora, ten por favor siempre en cuenta que esto que estaba hablando aquí es una promesa en base al cambio de conducta. Y el mensaje hoy tiene el trasfondo para que todos reflexionemos. Y si estamos teniendo una conducta que no le agrada a Dios, podamos decir, Señor, dame el dominio propio para cambiar mi conducta. Continuemos. Como introducción vamos a ver la parábola del sembrador, pero solo la parte de la explicación de nuestro maestro. Cada vez que el Señor me da el privilegio de buscarle en oración, en ayuno, para venir hasta acá a exponer la palabra, siempre me gusta ir al maestro, porque nosotros somos una iglesia neotestamentaria, o sea, creemos en el nuevo pacto que fue dado a través de Jesús, porque Él vino y cumplió la ley y dio un nuevo pacto y dio promesas, entre esas que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, y nosotros creemos en eso. Escuchen ahora la explicación de la parábola que salió a sembrar aquel agricultor. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. No sé si a usted le pase que a veces usted sale a predicar y usted le puede estar predicando a personas muy letradas. Pueden tener maestrías, una gran cantidad de posgrados, postdoctorados, y no entienden la palabra. Su corazón está endurecido y su visión está entenebrecida. Y aunque con entusiasmo te reciben de pronto porque tú les agradas como ser humano, no pueden comprender la palabra. O a veces vamos por la calle y nos podemos encontrar a personas sencillas. Y por más que tú le expliques una y otra vez, viene lo que pasa aquí. No entienden el mensaje del reino. Aún hay otras personas que van y se congregan los domingos a las iglesias y sienten que es un grupo de recreo, que es un club social, y empiezan a interactuar y a crear lazos de amistad y se congregan en las iglesias solo por esos lazos y esos vínculos de amistad. Pero el día que ese lazo se rompe, se dejan de congregar y no tenían una relación genuina con el Señor, porque nunca comprendieron el mensaje y nunca comprendieron la escritura. Entonces aquí comenzamos a indagar en nuestros corazones. Hoy es para que nos autoexaminemos. Si a su mente viene, esto le pasa a mi tío, téngalo ahí, después le habla al tío, pero piénselo hacia usted. Siempre es bueno comenzar así. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Hay una parte en la Biblia que habla del saltón, del revoltón, de la oruga, en Cali le decimos el saltamontes, y habla de cómo cada uno de estos animalitos, hablando con la hermana Sonia, cada uno hace algo. Y yo siempre lo asocié desde una visión religiosa y espiritual. Pero ella me explicó que estos animalitos genuinamente en las maticas, en las plantas, de verdad hacen eso hasta el día de hoy.
De verdad, los gusanos vienen y acaban con la raíz. Hay otros que acaban con la savia, con el líquido que tienen las plantas, los árboles por dentro, y se lo comen literalmente por dentro. Hay otros que acaban con el fruto y acaban con las hojas. Aquí en Cali no tenemos tanto eso, pero hacia Europa Occidental, hacia Asia, en algunas partes de África, vemos como hay millones y millones de saltamontes que van y se comen las cosechas enteras. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos escuchado que vengan y acaben con los cañaduzales, eso no es de aquí. Pero ese animalito anda en miles y miles y se come todo lo que encuentra. Entonces se come el fruto, se come la hojita, se come el tallo. Y llega otro que se llama el saltón. Hay uno que viene después de esas manadas. Y lo que no se comieron estos, se lo terminan de consumir. Entonces, el enemigo está como ese león rugiente buscando que devorar. Y uno, por más que tenga cierto conocimiento o cierta cantidad de años en el Evangelio, uno no puede olvidar y uno tiene que estar atento. Si usted empieza a ver que sus cimientos, lo que usted cree, se le empieza a mover, si usted comienza a ver que el fruto se empieza a desaparecer, si usted comienza a ver que lo que es como cristiano se empieza a corroer, usted tiene que estar atento, que no le pase esto. Que no sea que esas raíces no eran lo suficientemente afirmadas en Cristo, en nuestra roca, no estaban lo suficientemente profundizadas en su palabra, y entonces todos los problemas de los que hemos hablado en esta serie Fe, ¿qué problemas? La enfermedad, la escasez, los problemas económicos, algunos con problemas emocionales, otros con problemas psicológicos, algunos con problemas sociales, políticos, culturales, vienen y nos apartan de la fe. Entonces, hoy es un buen día para recordar, el problema no me debe apartar de Cristo, llámese como se llame. Como decía Pablo, yo tengo esos problemas de acá como algo insignificante por la gloria venidera. Tenemos que tener nuestra visión en Cristo. Vamos a vivir aflicciones. Cuando uno de los hijos del patriarca, que se llama Efraín, nació, decía: en la tierra de mi aflicción he fructificado y soy feliz. Y ese es uno de los logos de mi vida. Usted entra a mis redes sociales y dice: fructifica en donde te afliges. Así que si tú estás pasando por una aflicción y has pensado alejarte de Dios, hoy el Señor me envía a decirte: no te alejes del Señor. No te alejes del Señor. Por el problema más fuerte que estés pasando, de la índole, no te alejes del Señor. Es un buen momento para recordarlo. Continuemos, por favor, Oeli. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra, pero el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. No se produce ningún fruto. ¿Qué dice, iglesia? Usted y yo tenemos que ser buena tierra que fructifica. Si usted ve un cristiano sin fruto, usted puede empezar a mirarlo. Si quiere, imagíneselo, que es una persona que está en medio de espinos, se está ahogando. El cristianismo en sí mismo es uno que debe dar fruto. Si usted, y lo repito, no está dando fruto, es un momento para que diga: Espíritu Santo, cambia mi corazón, cambia mi mente, llena mi vida y dame esa libertad, porque me estoy ahogando. Porque ese atractivo de la riqueza me está consumiendo. Hay personas que no han podido comprender, como decía Pablo: yo tengo contentamiento.
Aun cuando tengo mucho y me sobra aún para dar a otros, soy feliz. Pero aun cuando no tengo nada y estoy pasando hambre, también soy feliz en Él. Porque el atractivo de la riqueza los consume, porque el sincretismo del mundo, o sea, les ha penetrado los anhelos del mundo. Usted ve a Jesús y Jesús decía, yo no tengo en dónde poner mi cabeza. Pablo fue latigado varias veces, 40 veces. Naufragó. Entonces cuando uno empieza a ver los hombres que seguían al maestro, la palabra, uno comienza a ver el evangelio diferente. Si usted siente que la riqueza lo carcome por dentro, si usted dice, yo quiero casa, carro, beca, si usted siente que lo está consumiendo, si usted siente que el atractivo del nuevo K3 que sacó Kia, el nuevo Mercedes, o la nueva moto, ¡wow! Porque es que este mundo nos enseña todo lo que es contrario a la palabra. Examine cualquier doctrina de demonios, llámese como se llámese, política, de Estado, con la Agenda 2030 de la ONU y demás, o cultural, social, y a la luz de la Escritura. ¿Cuál es la lámpara que tiene que iluminar nuestro camino? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿La ONU? ¿Nuestro gobierno? La palabra. Entonces, no, el ser humano puede, tú puedes, nosotros somos un país laico, una república donde va a haber igualdad para todos y tú vas a poder ser rico. ¡Ah! Y el maestro dice, seguidme, mueran, tomen su cruz. Al joven rico le dijo, vaya, venda todo, déselo a los pobres. Pero a ese evangelio a veces muchos no lo quieren escuchar. Quieren escuchar un evangelio distinto al que está en la palabra. Por eso mi invitación siempre es, vamos a la Biblia. Es durísimo. Sí, más en Colombia, en Cali. Pero en la palabra. Entonces, si usted siente que el mensaje, el evangelio, ¿cuál es el evangelio? Jesús siendo Dios, no le valió ser Dios, sino que se humilló haciéndose hombre. Se humilló hasta una muerte de cruz, hasta lo sumo, hasta lo máximo, porque la cruz era maldición. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, nos liberó. Eso lo hablamos hace 2 sermones. ¿De qué nos liberó? De la maldición de la ley. Nos justifica y nos vuelve a estar en comunión con el Padre porque éramos sus enemigos por pecar. Nos salva, nos redime, nos da el Espíritu Santo, que es un abogado defensor igual a Él, y el Espíritu Santo nos da la libertad para vivir sin pecado. Todo eso lo hizo el Señor. Y a veces, por dejarnos permear por el mundo, pisoteamos la sangre de Cristo y no tenemos en gran estima lo que Él hizo. Porque la riqueza de este mundo, porque la preocupación de esta vida desplaza la verdad. Y Él es la verdad. Entonces, no deje que las preocupaciones, llámense como se llamen, no deje que el anhelo, el afán, la ansiedad, eso de querer tener riqueza, nunca aparte el evangelio de su corazón y de su mente. Porque el día que eso pase, Satanás lo está engañando. Viene como león rugiente para engañar con doctrinas de demonios. Y usted y yo le pido al Señor que tengamos el dominio propio para permanecer firmes en la fe, para que la apostasía no nos corrompa, para que el amor por el dinero no nos consuma, para que el espíritu del anticristo no nos enfríe. Tenemos que comenzar a vivir ese evangelio bíblico todos los días. Y no solo decir, ay, sí, todos los días, un día a la vez. Cada madrugada, cada mañana, cada tarde, cada media tarde, cada noche.
Cada madrugada de nuevo es una oportunidad para vivir el Evangelio. Es una oportunidad para acercarse al Maestro. No tenga el día como así 24 horas. No, cada momento que usted está vivo, que el corazón le está latiendo, que usted está respirando, es una oportunidad para glorificar al Señor. La Biblia dice, todo lo que hagas, sea de palabra, sea de acciones, hazlo para la gloria de Dios. Ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo el tiempo tenemos que estar centrados. Somos embajadores del reino. Somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? La sal da sabor. La sal es la que preserva. La sal de la tierra. Somos la luz en medio de una generación perversa. La palabra dice, y fue puesto esto en vasijas de barro. Tenemos tesoros, somos vasijas de barro, fáciles de quebrar. Pero lo que está dentro de nosotros, lo que yace en nosotros, es Él. Somos templo del Espíritu de Dios. Hay una palabra en la Biblia que dice, y respetamos siempre el contexto social, cultural y político histórico sin anacronismos, que dice que habían dejado el templo literal judío, estaba en ruinas. Entonces le decían, Señor, pero ¿por qué vivimos tanto mal? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos destruidos? Decían los israelitas. Y el Señor les dijo, pues porque mi templo está en ruinas. Vayan y reconstruyan. Ahora, entendemos que esa palabra era para los judíos de ese contexto, en esa época y en ese tiempo. Sin embargo, toda la palabra es útil para enseñar, para edificar y para redarguir. Entonces eso nos inspira. Y si Jesús dijo, vosotros sois el templo del Espíritu, y acá vemos que el templo destruido no lo podemos tener así, entonces ¿qué hacemos? Nos inspira de manera profética, decimos, yo que soy el templo no puedo estar destruido y en ruinas. Yo que soy el templo no puedo estar sucio. Mis ojos no pueden estar contaminados con todo lo que ven. Algunos nos contaminamos de ciertas maneras, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca, y otros de otras. Para algunos, ir a pararse aquí a la esquina, a la taberna o a la licorera, se les hace agua a la boca. Otros salen afuera del gimnasio y empiezan a desear a esos hombres musculosos, grandotes, esos que van así, o a las mujeres que también salen del gimnasio. Para otros es pararse frente a un banco y pensar cómo roban el carro de valores. Cada uno tiene una debilidad, una historia, un antecedente. Sea como sea, recuerde todos los días, es templo del Señor. Ahora, estamos en la introducción, ¿no? Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se ha sembrado. Entonces, como introducción usamos la explicación de la parábola. ¿Y a qué conclusión llegamos? Hay que oír y hay que entender. ¿Qué hay que oír? Entonces, ¿qué hay que hacer para oírla? Léela, medita este libro de día y de noche. No te canses de hacer el bien. ¿Y qué hay que hacer además de oírla? ¿Y qué dice ahí en la pantalla? ¿Qué dice la escritura? Y antes de eso, tenemos que entender la palabra. Para nosotros podemos practicarla muy bien, hermano. Tenemos que comenzar por entenderla. Pídale al Espíritu Santo lo que usted no entienda en la palabra. Dígale, Santo Espíritu de Dios, dame el entendimiento. Porque hay cosas que se van a salir de nuestras capacidades. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, que no puedo comprenderlos, no puedo llegar a la inmensidad de Cristo.
Entonces, digamos, el Espíritu Santo, yo estoy dispuesto, coloca en mí el querer como el hacer para entenderlo, para oírlo y para llevarlo a la práctica, para de esa manera producir mucho fruto. Punto 1. Vamos a el mandato de Jesús. Jesús dijo a sus seguidores: yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Una traducción más actual dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Se acuerdan que en la parábola vimos que no tenían raíces profundas? Entonces tenemos que tener raíces profundas para tener frutos duraderos. Llevar fruto es un mandamiento, no es si usted quiere hacerlo. Si usted se llama seguidor de Jesús, debe fructificar, no hay otra. Quien de verdad sigue a Cristo debe fructificar, porque quien no fructifica, ¿qué vimos que pasa? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer, iglesia. A los que no fructifican se están ahogando. Bueno, punto 1, ¿qué es fructificar? Vamos a la palabra, vamos a ver qué es fructificar. Y aunque podemos hablar mucho más de este tema, solo traje 2 pequeñas apartes de la palabra. Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Estamos en el punto 1 ya. ¿Qué es fructificar? Puede ir buscándolo en su Biblia o verlo acá en la pantalla. Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Hay cosas que realmente importan, a fin de que lleven una vida pura y una vida intachable hasta que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Del fruto de qué, iglesia? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Así que como primero, ¿qué es fructificar según la Biblia? Fructificar es tener el carácter justo que Jesús produce. Ay, bendito Señor. Es un nivel de excelencia, es un paradigma que se nos rompe. Mientras la sociedad plantea que ciertos actos son justos y buenos, Jesús los lleva más allá. Mientras la sociedad te dice, si tú no te acuestas con alguien fuera del matrimonio, sea un hombre o una mujer, pues no está mal que la mires o lo mires. Una morboseadita. Jesús dijo, si tú morboseas, si tú la anhelas, la deseas o lo deseas, ya estás pecando. Otros dicen, mira, si vos no lo matás, no pasa nada, metele una apretadita. Jesús dice, si odias, es tan importante como si mataras. Entonces nosotros como seguidores de Jesús tenemos que ir a la palabra y empezar a decirle: Espíritu Santo, abre mi discernimiento y dame la coinonía, la capacidad contigo para saber cuál es el fruto de salvación que debo dar. Porque nosotros tenemos que fructificar recordando lo básico. La base es, tenemos que estar pegados a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Pero es un deber dar fruto de salvación. Cuando usted y yo somos salvos, tenemos que comenzar a construir, en otra escritura dice, el carácter del varón perfecto, estar a la estatura del varón perfecto. Voy de gloria en gloria como la luz de la aurora. Entonces tú y yo tenemos que todos los días
tomar nuestra cruz, seguirlo, morir a nosotros mismos y empezar a construir y edificar sobre Jesús, que es esa piedra angular, sobre los apóstoles y los profetas, y empezar a examinarnos y a tomar decisiones correctas que nos lleven a dar fruto de salvación, que no es otra cosa sino un carácter como Jesús, y ese carácter lo encontramos a través de la Escritura. Ahora, también dice que hay que crecer en conocimiento y ¿en qué? Y en entendimiento. Lo volvemos a ver. Desde luego aquí ya estamos viendo lo que fue escrito a los Filipenses, ya vimos lo que dijo Jesús. Así que, ¿qué estamos viendo? Un mensaje reiterativo, un tema reiterativo en la Escritura. Usted y yo debemos crecer en ese entendimiento de la palabra. Debemos oír y debemos entender. Porque en la manera que entendemos y lo manejamos, podemos ir y hacer lo que se nos fue dado. Pero si nosotros ni siquiera disponemos nuestro corazón para buscar y meditar, y en la meditación escuchar la palabra, no vamos a alcanzar el entendimiento. Tenemos que entender, tenemos que buscar entender al Señor. Tenemos cada día que buscar a Cristo. Además dice que debemos de llevar una vida pura y una vida intachable. No es una opción. En la medida que crecemos en el carácter, en la medida que estamos a la altura del varón perfecto, en la medida que vamos creciendo, debemos a comenzar a purificarnos. ¿Y qué hemos aprendido acá en la iglesia? ¿Qué nos ha enseñado la pastora? La pureza. Podemos vivir puros para Él. Podemos cada día esforzarnos un poco más para que no hayan manchones en nuestra vida, sino que seamos intachables. La pureza es una decisión instantánea de cada día de tu vida. Tú decides si sigues lo que Cristo nos enseñó cada día. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos. No estamos solos. Hoy les animo, recuerden que hablamos de Él. El Espíritu de verdad. El Espíritu está con nosotros. Está con nosotros para ayudarnos en las luchas, en las pruebas, en las aflicciones. Está con nosotros para direccionarnos cada vez. Y en griego dice, fruto de la rectitud por medio de Cristo. Hay que ser hombres y mujeres rectos, hombres y mujeres puros, hombres y mujeres intachables, hombres y mujeres que son con entendimiento de las Escrituras. Cuando uno ve el ministerio de Cristo, uno ve que Cristo estaba orando, predicando, estudiando, y cuando podía descansaba. Y tú y yo, como seguidores de Él, debemos buscarle más, debemos leer más la Biblia, debemos empezar a estudiar más la Biblia. No lo entendimos en una versión, busquémoslo en otra. Y empiece a rumiar la palabra, empiece a tenerla en su mente. La palabra dice, si creo, veo la gloria de Dios. Entonces usted empieza a pensar en la mañana, si creo, veo, pero ¿creo en qué? Ay, no, tengo que creer para ver la gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? No, la respuesta está en la Biblia. Y usted empieza a mirar. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Ah, debo creer en Jesús. Cree que Él hizo los cielos y la tierra. Ah, cree que fue Él el que expulsó a los enemigos de Israel. Ah, y entonces usted empieza a acercar. En la tarde usted ya sabe qué es creer. Y ahora, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Y usted empieza a buscar, gloria de Dios, ¿dónde está la gloria de Dios? Guíame, Espíritu Santo. Y empieza, y va a la concordancia, y va al diccionario, y empieza a ver la definición de gloria. Y, hermano, y no ha salido de Juan 11:40. Si cree, verá la gloria de Dios. Se le fue el día meditando en la palabra. Cuando llegue una aflicción, ¿usted qué dice? No, quieta aflicción, porque yo creo en el Rey de Gloria, el que tumbó los muros de Jericó, el que paró al paralítico, el que venció a la muerte, está conmigo. Y entonces usted empieza a ver la gloria de Dios, aún cuando la aflicción siga ahí. Entonces, Efraín
en el sitio de tu aflicción eres feliz y fructificas. Y empiezas a dar fruto de salvación, porque en vez de quejarte y tener autoconmiseración, ¿y por qué esto me pasa a mí si soy bueno? Dices, Hosana al Hijo de David, Señor, porque aunque mi cuerpo está falleciendo, estoy perseguido, soy vituperado. Te alabo, Señor. Como hacía Pablo y Silas, después de ser golpeado y destruido su cuerpo. A medianoche, hermano, estaba haciendo vigilia. Entonces uno tiene que ir a la palabra y no dejarse permear por este mundo. Porque este mundo es gobernado por Satanás. Y este mundo tiene doctrinas de demonios que lo único que buscan es apartarlo de la fe. Seguimos en el punto 1. Ahora, Gálatas 5, 22 al 26, nosotros ya conocemos el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Todo lo que vemos en este fruto del Espíritu habla acerca de la conducta de las personas. Y todo lo que acabamos de ver del fruto de salvación habla acerca de la conducta de las personas. Así que cuando vemos que se habla de fructificar, estamos viendo que estamos hablando de cambiar la conducta humana. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Y mientras este mundo te enseña a tener venganza, a tener odio y rencor, debemos ser una generación de amor. Debemos ser bondadosos con el necesitado. Debemos ser humildes, aun cuando nos están humillando. Debemos tener control propio cuando nuestras pasiones se quieren levantar y nos quieren apartar de Él y nos quieren llevar a pecar. Y debemos tener ese control propio para decir: quieto, Satanás, quieta mi carne, quieta mi mente, y los llevo cautivo a la obediencia a Cristo, porque el Espíritu Santo permanece en mí, y si Él está en mí, no tengo por qué pecar. Y empezar a caminar en justicia, en rectitud y en verdad, en santidad, apartándose para el Señor. Hay gente que dice: no, es que estamos en el mundo, no podemos ser santos. Es una mentira de Satanás. Tú y yo nos podemos santificar, podemos vivir en pureza y podemos glorificar al Señor, aun cuando en nuestra mesa hayan pecadores, como lo hacía Jesús. Podemos estar sentados con pecadores y comer con ellos, y nos pueden vituperar por estar con ellos, pero aún así ser santos, aún así tener vida devocional, aún así apartarnos para orar, aún así estar en ayuno, aún así meditar día y noche la palabra, día y noche la palabra. En el mundo, porque Cristo dijo: no los voy a quitar del mundo, pero los protegeré del mal. Punto 2. ¿Cómo dar mucho fruto? Y vamos a ir a la palabra. La palabra dice en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 9. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 9. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Qué corta el Señor? Otra vez, ¿qué corta el Señor, iglesia? Toda rama que no produce fruto. ¿Y qué vimos en la introducción que nos pide Jesús? Tenemos que fructificar, porque si usted y yo no fructificamos, vamos a ser cortados. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Qué hace el Señor, iglesia, con las que sí dan fruto? Hablando con la hermana Sonia, descubrí, ella tiene un pequeño viñedo y tiene uva Isabela. Y entonces ella me contaba, para que la uva le diera, le tocó podar la matica. No otra cosa que cortar cosas que no van en la mata. Y esto es algo, y por eso lo usó el maestro, es algo real. Y a partir de que ella empezó a podarla, aunque le dolió cortarla,
eso sirvió para que salieran las florecitas y en esa medida empezaran a salir unas hermosas y deliciosas uvas. Yo siempre la uva Isabela la vi como la vende de Mercatodo, ¿no? Pero ya verla colgada ya es otra historia. Y ella lo tiene en la casa, o sea, un viñedo en la casa. Eso es una unción del Señor para que le nazca uva. Y entonces, claro, ver la uva para mí fue impactante. Y claro, yo decía, bueno, pero ¿y por cómo? A mí me muere un cactus. ¿Cómo hace? Y ella me dijo, mi hijo, me tocó ir a la palabra. Y la clave fue la poda. Vamos a tener problemas. ¿Qué vamos a tener? Familia, van a haber aflicciones. La única manera de ser podados es pasar por pruebas. La única manera de que el carácter sea y que vaya y que crezca el dominio propio en nuestra vida es pasar por circunstancias difíciles. Vuelvo a la misma parábola del sembrador. No deje que esos problemas que lo están podando para que usted dé fruto, lo aparten de la fe, lo aparten del Salvador, lo aparten de Cristo. Diga, oh Señor, gracias por este problema. Les voy a contar un testimonio chiquito con mi bebé. Resulta que llegó un momento con Acher en que Onis y yo nos miramos y dijimos, ella me dijo, Bri, ¿qué hacemos? No tenemos para darle a nuestro hijo leche y pañales. No, de verdad, no había cómo, no había poder humano. Yo hubiera podido decir, compadre, tíreme una liguita, compadre, que necesito que mi bebé no se haga popó por ahí en la calle. Hubiera podido decir, madre, abuela, compadre, tía favorita, suegros. Pero ¿sabe qué hicimos? Nos postramos. Porque Dios cuando nos casamos nos dio una promesa. Y Él dijo que sería nuestro proveedor. Punto. Así que yo dije, Señor, yo te sirvo, tú no eres deudor de nadie, no hay un justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Acher necesita. Ahora, lo estoy diciendo aquí súper chévere, ¿no? Viviéndolo. ¡Oh! Dios, nuestro Padre, Señor, nos quieren ver que vamos y mendiguemos por un bocado de pan. No me dejes humillar ante mis enemigos, Señor. Como decía el salmista. Oiga, ¿usted va a creer? Le llegaron 2 cajas de leche a Acher. 2. Le llegaron pacas de pañales. Sin nosotros decirle a nadie. Y le llegaron, los bebés necesitan más de eso, entonces que la loción de los mosquitos, que una crema, que otra crema, por lo que le está pasando, no sé si lo han visto por el calor en el cuellito. ¡Ah! Llegó de todo. Y nosotros sin un peso. Entonces, ¿qué volvimos a hacer? Señor, como nos arrodillamos y te pedimos en acción de gracias, tú has cumplido tu promesa y tú eres nuestro proveedor. Es chiquito, yo lo sé, pero para mí, en mi presente, en mi contexto, fue un milagro extraordinario, del cual hoy testifico y le doy la gloria al Señor. Y solo el Espíritu Santo nos ayudó a estar fieles en ese momento, a yo no vender mi primogenitura por un plato de lentejas y seguir aquí hoy. Y no es fácil. Ahora, cada uno de ustedes va a tener problemas y cada uno de ustedes va a tener que enfrentar si sigue la decisión escritural de su palabra o si hace lo que su corazón, su sabiduría humana o el mundo dicen que haga. ¿Me entienden, iglesia? El evangelio tiene que ser práctico, es de todos los días. Si usted lucha con, no sé, cualquier cosa, llámese como si usted lucha con el licor, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches y todas las madrugadas tiene que tratar de mantenerse fuerte frente a esa sed que le genera aquí el guarito, o el whisky, o la cerveza, o lo que sea. Y es un ejemplo común en Cali, ¿no? Pero examina tu corazón.
¿Cuál es el problema que tú estás pasando? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué es lo que viene el diablo a traer en tempestad a tu vida? ¿Las finanzas? ¿La salud? No te dejes robar la paz, confía en Él como tu Señor y Salvador. Y aún como dijo Daniel, les voy a dar otro ejemplo con Acher. Llevo orando por Acher varios meses para que se le quite lo del cuello. Y Dios no se lo ha quitado. Y cuando pasa así y cuando no. Y cuando usted ora y el milagro no ocurre, ¿qué? Por eso mi corazón se va a endurecer y me voy a quejar contra Dios como el pueblo de Israel. Señor, pero es que al impío, mira al bebé del impío, Señor, ese adicto a las drogas, ese que van de prostitutas, ese que mata gente, su bebé es un angelito y está sano, y el mío enfermo, Señor. Si yo hago eso, estoy haciendo lo mismo que hizo Israel. Estoy dejando que el afán, que las presiones de este mundo me ahoguen, que las mentiras de Satanás que vienen como un león rugiente buscando a quien devorar, me destruyan la fe. O sea, sí, van a haber cosas en las que usted ora y no pasa nada. Pero aún ahí dele la gloria a Dios. Efraín, aún en medio de la aflicción, te alabo, Señor. Te alabo, como decía Pablo, no tengo para comer, pero te alabo. Me están maltratando, pero te alabo. Me están siendo injustos conmigo, pero te alabo. Mi fe está puesta en ti, Padre. Quiero ser buena tierra y en mí quiero que crezca ese fruto de salvación. Quiero tener el carácter más cerca a ti. Quiero oír, entender tu palabra y practicarla, Señor. El evangelio es de todos los días. Tenemos que ser buena tierra. En medio de la aflicción, así sea que la aflicción sea quitada o no. Sigamos. Siguiendo claves bíblicas. En este punto de cómo dar mucho fruto, la parte primera era permanecer en Él, que fue lo que acabamos de leer. Si permanecen en mí, ustedes que podrán hacer todo, pero si no permanecen en mí, nada podemos hacer. Entonces, cuando tú estés pasando por una aflicción, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Permanecer en Él. En la aflicción, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en Él. Si la aflicción no es quitada, permanecer en Él. Si sigues con problemas, permanecer en Él. Así se fructifica. Bueno, sigamos, estamos en el punto 1. Ahora, segundo punto, vamos a las claves bíblicas. A mí me encantan los salmos. Dice Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo le pido amablemente que me acompañe. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, no andan con pecadores, no se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, vamos a seguir algunas claves bíblicas que encontramos y vamos a desglosar esta pequeña parte de la escritura. Así que, ¿qué vemos primero aquí? Claves bíblicas para fructificar. Primero, no siguen el consejo de los malvados. ¿Qué no hay que seguir, iglesia? Ahora, ¿qué son los malvados según la Biblia? La respuesta, si usted quiere anotar para que lo lea, la encontramos en Proverbios 6, Salmos 37, Daniel 9, entre otros. Pero hoy vamos a desarrollar un pedacito. Proverbios capítulo 6, verso 12 al 19. Proverbios capítulo 6, verso 12 al 19. El hombre que es malvado y perverso siempre cuenta mentiras.
guiña los ojos, hace señas con los pies y con los dedos. Entonces, ¿usted a quién no debe ir a pedirle un consejo? A quien usted sabe que es mentiroso. Palabras más, palabras menos. Si usted sabe que alguien es mentiroso, nunca le vaya a pedir un consejo. Su corazón es perverso, siempre está planeando el mal y provocando peleas. Si usted ve una persona que siempre tiene planes malos, que siempre está provocando peleas, nunca le vaya a pedir un consejo. Por eso será destruido de repente, en un instante quedará arruinado sin esperanza de recuperarse. El Señor está harto, hasta el cansancio, de este tipo de gente. Orgullosos. Si usted conoce a una persona que tiene orgullo y altivez, soberbia en su corazón, no le pida un consejo, ni a un mentiroso, ni aunque provoque peleas, ni a un orgulloso. Si usted lo quiera pedir, no. Vaya, busque al Señor en oración. La lengua mentirosa, recordemos en la Biblia que cuando algo se repite 2 veces en el mismo contexto es porque es muy importante. Entonces, ¿a quién nunca hay que pedirle un consejo? Un mentiroso. Jamás, o mentiroso. Las manos que matan gente inocente. Si usted conoce asesinos, no les pida consejo. El corazón que planea hacer el mal. De nuevo vemos el corazón perverso de arriba. Así que usted conoce una persona que tiene mal corazón, que es una persona que hace la maldad. Nunca le pida un consejo. El falso testigo que dice que mentiras 3 veces. Esto me hubiera servido mucho en el colegio, me hubiera evitado muchos problemas en la universidad. Nunca le pido un consejo a por más amigo, amiga, mejor dicho, cercano, familiar. Si es mentiroso, nunca pida consejo. Y al que causa problemas entre hermanos. Sigamos, Mele, por favor. Vamos al Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, versículo 21. Estamos mirando quiénes son los malvados, porque recordemos lo que estamos haciendo, desglosando el Salmo. Y la primera parte del Salmo es, no siguen el consejo de los malvados. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuáles son los malvados según la Biblia? A los que nunca hay que ir a pedir un consejo. Los malvados piden prestado y no pagan. Si usted conoce a alguien que es mala paga, por chistoso que suene, no le pida un consejo. Así se medita en la Escritura, buscando. De esa manera sabemos cómo actuar en algo tan simple como ir a pedir un consejo. Daniel capítulo 9 verso 5 dice: hemos pecado, hecho lo malo, somos malvados, rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus leyes. Si usted conoce a alguien que se apartó de Cristo, jamás le vaya a pedir un consejo a esa persona. Si una persona que era seguidor de Cristo se apartó, no le pida consejo. Entonces, evangelio práctico, ¿cómo fructificamos? No le pedimos consejos, ni al mentiroso, ni al mala paga, ni al del corazón perverso, ni al que dice cosas incorrectas. ¿Sí me hago entender, iglesia? Es simple. Como tenemos que fructificar, debemos estudiar cómo fructificar. Primera de Corintios capítulo 6, verso del 9 a 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores y estafadores no heredarán el reino. Ahora, a mí siempre me gusta aclarar verdades de la Biblia, porque si no vamos y le damos bibliazos. ¡Ah, pecador! La Escritura es de un Dios de misericordia. ¿Qué? A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nunca podemos dejar al lado al Maestro. Nunca podemos dejar al lado la promesa. Cristo murió por mí, que soy el malvado de mis hermanos.
Cuando no lo merecía, fue Él quien me amó primero, iglesia. Uno no puede olvidar el amor. El fruto, ¿se acuerdan que hablábamos del fruto del Espíritu? ¿Cuál era? Amor. Amor. Así usted no vaya a pedir consejo al malvado, recuerda que debe amarlo en el amor del Señor. Porque Cristo murió por él, amén. 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 Cristo murió por los malvados, aunque no debemos ir a pedirles consejo. ¿Qué dice después? Primero dice, no siguen el consejo de los malvados, y después dicen, no andan con pecadores. Uy, gracias. Juan capítulo 3 versículo del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cómo, iglesia? Otra vez, ¿el que qué? Amén. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Cuando vengan a usted le digan, ay, no hay hijos del diablo, todos somos hijos del Señor. Todos los caminos conducen a Roma, todos nos llevan a Jesús. Mentira. Hay un único camino, una puerta estrecha, la puerta de las ovejas, el único camino al Padre. Y si estás practicando pecado, eres hijo del diablo. Y lo dice la Biblia. No podemos olvidar la realidad escritural, no podemos desfallecer, no podemos dejar que nos permee el sincretismo de este mundo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que nace, ninguno, ni uno solo. Así, iglesia, que si estás practicando el pecado, ahí está lo que eres. Porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios, y en esto se reconocen los hijos de Dios. Ahora, no estamos hablando que usted va por la vida y nunca más va a cometer un error. Estamos hablando que usted de manera consciente quiere cometerle el error en la mañana, en la tarde, en la noche. Volvamos al ejemplo del guarito. Si usted va a ir a un guarito en la mañana, un guarito en la tarde, un guarito en la noche, termina borracho a la madrugada y está practicando. Si me hago entender, hay una diferencia en practicar el pecado y caer, cometer un error, fallarle al Señor. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, ¿no? Ahora, no vaya a tener ese espíritu de fariseo que mira a todos, que camina sobre las nubes y mira a los demás por encima. Yo soy santo. Entre usted más santo sea, más puro sea, más apartado sea, más humilde debe ser. Y debe considerar al otro mejor que usted y lo debe amar. Porque Cristo vino y murió por todos. Ahora, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que no practica el evangelio no es cristiano. Y todo aquel que aún diciéndose cristiano practica el pecado es un hijo del diablo. Y eso hay que tenerlo claro. Y tenemos que examinarnos para no ser engañados, para no creer que de pronto estamos haciendo lo correcto cuando tenemos prácticas de pecado. Si tú tienes prácticas de pecado, dile: Señor, ayúdame, soy pecador. Hay un ejemplo en la Biblia donde un fariseo fue y un hombre sencillo fue y era pecador y se gritaba y se pegaba en el pecho: aquí estoy. Y el fariseo decía: no, yo soy bueno, yo me congrego, yo diezmo. Familia, tenemos que ser hijos del Señor, tenemos que practicar la justicia. ¿Y qué veíamos al principio? Tenemos que tener un carácter como Cristo, fruto de salvación, fruto del Espíritu, pero para eso debemos practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar lo bueno.
Todos los días. Medita en este libro de día y de noche. Otra vez el otro día. Medita en este día, libro de noche. Ya hablo bien. Medita en este libro de día y de noche. Y otra vez el siguiente día. Medita en este libro de día y de noche. Y ya entonces le metí alborada y le metí ayuno y le metí vigilia. Y otra vez. Todos los días, practica la justicia, todos los días haz lo bueno, todos los días busca al Señor, más, como el siervo que tiene mucha sed porque está en un desierto y se va a morir, está en los huesos, no tiene qué hacer, se está muriendo, está sediento. Como el siervo clama, como grita el pobre animalito, ay. Usted, si no tiene al Señor, se muere. Si los ríos del Espíritu no fluyen en esa tierra reseca, si el Espíritu Santo no le inunda todos los días, si usted se aparta de la vid y comienza a darle la espalda a Dios y a practicar el pecado. Ahora, sigamos, Mieli. No se junta con burlones, ya vimos, no sigue en el consejo de malos, no anda con pecadores, no se junta con burlones. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 9, recordemos, por eso hice aquí esta pequeña parada. Si corriges al burlón, solo vas a conseguir que te insulte. También hay que buscar la sabiduría. No solo fructificar, sino también hay que ser sabios. Tenga en cuenta que si usted va a corregir a una persona que es un escarnecedor, un burlador, nada bueno va a sacar de ahí. Lo que va a hacer es sufrir. Y eso hay que aclararlo antes de seguir. Sigamos, Meli, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 7. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Y dirán, ¿qué pasó con la promesa? ¿No que tu Cristo iba a volver? Cristiano, ¿dónde está Cristo que no vino? ¿Pasaron 2000 años? ¿A dónde está tu Dios? Como dijo la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Y es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que te pase eso tan malo? La voz de las tinieblas, el demonio susurrando al oído. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué estás con problemas financieros? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué estás en enfermedad? No hay jamás en la vida que juntarse con quien no crea en Cristo como su Señor y Salvador, de manera íntima. Para predicarle, desde luego, sí, que es lo que hacía Cristo, para llevar el mensaje. Pero tenga cuidado con aquellos que se burlan de la fe de Cristo. Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Ellos deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua. Y luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego venidero y están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Palabra dura es esta, porque estamos en medio de una generación incrédula y burladora. Una generación que enseña que Dios no existe. Una generación que enseña que la creación y que el creacionismo es un chiste, que Dios no puede crear los cielos y la tierra. Ay de aquellos. Por favor, iglesia, no te juntes con ese tipo de personas, porque solo vas a obtener dos cosas. Cuando los corrijas, vas a ser destruido. Y al final, te van a corroer.
te van a dañar la fe. Es duro, pero es lo que dice la Escritura. Deliberadamente deciden omitir al Señor. Y por último, sí deleitarse en la palabra, meditando en ella de día y de noche. ¿Qué decía el Salmo? ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, no andan con pecadores, no se juntan con burlones, sino que se deleitan de día y de noche en la Escritura! Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santiago capítulo 1 verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lucas 11:28. Dichoso, más bien, contestó Jesús, el que oye la palabra y la obedece. Así que aquí acabamos de leer que dice la Biblia que no hay que juntarse con ¿quiénes? Con los malvados. ¿Qué son los malvados? Los que practican el pecado, practican la mentira, practican la injusticia. No hay que estar con ¿quiénes? Con los que aún llamándose cristianos deciden vivir practicando el pecado. Y no hay que juntarse con ¿quiénes? Con los que se burlan de Cristo, con los que se burlan de Dios Padre y de su Santo Espíritu. Lo que tenemos que hacer, iglesia, para ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, es meditar en su palabra de día y de noche. ¿Cómo fructificamos, iglesia? Poniendo en práctica las palabras del Señor. Mateo 7, capítulo 24. Le pido a los chicos que me acompañen, por favor. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí donde tú estás, dile al Señor, y yo te pido que dispongas tu corazón y le digas al Señor: olvídate quién está a tu lado, olvida lo que esté ahí. Muy seguramente el Espíritu Santo te estuvo mostrando en el corazón. Si de pronto has estado haciendo cosas equivocadas, o de pronto estás pidiéndole consejo a quien no deberías, o de pronto estás andando con quien no deberías, o de pronto te estás juntando con quien no deberías, y eso te está impidiendo fructificar y te está secando. No lo sé, pero tú y el Señor sí lo saben. Un mensaje muy hacia nosotros de examinarnos. Y para poder ser buena tierra, debemos seguir lo que dice la Escritura. Y muchas veces no nos va a gustar. Muchas personas creen que llevar la cruz es solamente para lo que les queda fácil dejar. De pronto tú no tienes problemas con el licor, entonces tú dices: no, dejar la cruz es dejar el guaro, fácil. Pero te cuesta dejar la chismosa mentirosa de tu mejor amiga, y vas y pides consejo y andas con ella y no te está dejando fructificar. Palabra difícil es esta. El fruto de salvación y el fruto del Espíritu tienen una base de conducta humana. Y tú y yo como cristianos, a pesar de la aflicción, a pesar de la poda, ojalá te poden para dar mucho fruto y que no seas una rama seca y te tiren al fuego.
Los problemas de esta vida que a veces nos quieren ahogar como esos espinos. O a veces no tenemos raíces sólidas en la Biblia. Y Satanás nos quiere destruir. Meditemos. ¿Cómo estamos con el Señor? Soy un hombre imperfecto y pecador que solo vino a traer una reflexión en amor. Pero es el Espíritu Santo el que te va a convencer. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Ahí donde tú estás, dile, Señor. Vamos suave, muchachos, suave. Y dile, Señor, aquí estoy. Si no estoy fructificando, perdóname, Señor. Si no estoy practicando lo que tú quieres que yo practique, perdóname, Señor. Si mi fruto, Señor, es uno que no existe porque no estoy fructificando, perdóname, Señor. Porque tú mandaste, Señor, que debemos de fructificar. Porque tú dijiste que la buena tierra es la que fructifica, Señor. Y yo quiero fructificar, así sea el 30, Señor. Tu palabra dice, Señor, ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? Oh, siervo fiel y bueno, los multiplicaste al doble. Ven con tu Señor. Oh, siervo malvado y perverso que enterró sus dones y talentos. Señor, aquí estoy. Si no he fructificado, perdóname, Señor. Si he hecho lo incorrecto, perdóname, Señor. Si en medio de la poda, en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, no tengo mi mirada puesta en ti, no pido consejo a ti, no ando contigo, no me junto contigo, sino que voy donde ese hijo o hija del diablo que te necesita en su corazón, porque tú moriste por ese hombre y esa mujer que hoy me estás mostrando. Tú moriste por el malvado, tú moriste por el burlón, tú moriste por todo, Señor. Aquí estoy, Dios, aquí está mi corazón. Si no tengo frutos, Señor, ayúdame a fructificar. Ayúdame a meditar en tu palabra de día y de noche. Ayúdame a tener el dominio propio para practicar lo bueno, Señor. Ayúdame a tener amor en mi corazón, bondad, Señor. Aparta toda voz de las tinieblas que quiere venir a robar las semillas, Señor. Aquí estoy, Señor. Ven y ara. Ven y ara este corazón duro, Señor. Tu palabra dice, oh corazones duros, ven y áralo, Señor. Ven, Señor, y trae eso que mi tierra necesita. Ven y remueve mi tierra, Señor, para que mi raíz sea profunda, para que mi fruto sea bueno. Aquí estoy, Señor. Adoremos al Señor. Más grande. Aquí estoy, Señor. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tu corazón, a tus pies, tengo Jesús, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. De que no nace, nace tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a
Iglesia, como conclusión, recuerda, tenemos que tener amor y misericordia porque Cristo vino por el malvado. Pero si queremos fructificar, debemos evaluar cómo nos estamos relacionando con el que ya es creyente. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y si estamos fructificando o no. Tú que me estás viendo o me estás escuchando por nuestras plataformas digitales, si quieres aceptar a Cristo como el Señor de tu vida y Salvador, dile: Señor, aquí estoy, abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida y gobierna, Señor, lo que soy. Si estás en esta ciudad, no tienes una iglesia donde ir, bienvenido a Peniel Churcal. Si ya te estás congregando, enhorabuena. Puedes seguir viendo nuestros contenidos por plataformas. Y si estás en otro lugar del mundo, igual. Desde aquí oramos por ti, te bendecimos y alabamos al Señor. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Que tengas un excelente tiempo, un aplauso, iglesia. Adoremos al Señor.